Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más al podcast Rendimiento Vertical. En el capítulo de hoy, el tercer capítulo de este podcast, vamos a hablar sobre roca, sobre cómo mejorar la táctica y la estrategia en roca. Y más que hablar de factor físico, hoy vamos a hablar de los otros dos grandes factores, el factor técnico-táctico y el factor psicológico, que van muy ligados a este concepto de táctica y de estrategia y que van a marcar sin ninguna duda el que podamos realmente aprovechar nuestro físico al máximo o sea insuficiente. ¿Por qué está tan ligado al factor físico? ¿Por qué, o mejor dicho, por qué nos puede condicionar el factor físico? Básicamente, imagínate que me da igual que sea una vía que un bloque, que vayas a vista o que sea el pegue número 227, imagínate que te quedas en un canto pensando qué es lo que tienes que hacer ahora, hacia dónde tienes que ir, dudando, no te atreves a hacer ese paso. Todo ese tiempo que estás pensando, que estás planteándote el si avanzas, si no avanzas o hacia dónde vas, todo ese tiempo tu antebrazo sigue gastando energía. Y cuanto más tiempo estés dudando, más energía vas a gastar para mantener esa contracción, para mantener ese agarre. Y luego lo vas a pagar, ya sea en ese movimiento o ya sea más adelante. Pero ten por seguro que lo vas a pagar. Da igual la resist que tengas, da igual la fuerza que tengas. Escalar deliberadamente lento porque no sabes qué tienes que hacer o porque aunque lo sepas no te estás atreviendo a hacerlo, aumenta exponencialmente las demandas físicas de lo que estás escalando, del proyecto, de la vía a vista o del pegue al flash que estás dando al bloque. De hecho, te podría decir que no la mayoría, pero sí una inmensa cantidad de escaladores se obsesionan, se obcecan con seguir entrenando fuerza de agarre, seguir entrenando resistencia y dedican sesiones realmente extenuantes, mucho más de lo que en realidad hace falta, pero bueno, eso es otro melón, a desarrollar las capacidades físicas cuando su limitante no está en el físico, sino está en este factor técnico, táctico y psicológico, en esta gestión del ritmo de escalada, de la velocidad, de la toma de decisiones y al final, el factor técnico, táctico y psicológico cuando escalan. Y precisamente sobre la toma de decisiones vamos a comenzar a hablar. La toma de decisiones es ese proceso de percibir qué es lo que te demanda la vía o el bloque y saber qué es lo que tienes que hacer, decidir en base a lo que estás percibiendo qué tienes que hacer. Como acabo de decir, antes de la toma de decisiones viene la percepción y la percepción está condicionada por la atención, por hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención. Y para que lo comprendas te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás escalando, tienes ya los codos arriba, ves que la chapa está bastante por debajo de tus pies o si estás en bloque, que el paso tiene una caída potencialmente interesante, aunque tengas tus spotters abajo, aunque te estén porteando, y de repente ya empiezas a mirar desesperadamente para arriba, para abajo, ya no encuentras el pie que sabes que estaba ahí, ya no ves el canto que sabías que estaba ahí o que debería estar ahí, y tu atención va solamente a la caída. Entras en visión túnel y tu atención se focaliza exclusivamente en los antebrazos, que se te van a abrir las manos, en los codos que están alto, en el agarre que se te va, que me voy a caer, y ya dejas de percibir lo que tienes que hacer para salir de donde estás y tu atención te la secuestra la intensidad y la potencialidad de la caída. Vale, ¿cómo puedo evitar yo ese secuestro de la atención sabiendo lo que tengo que hacer con cierta anterioridad? ¿Vale? Claro, si estoy en una vía ensayada es muy fácil, pero ¿y si voy a vista? No pasa nada, también puedes saberlo con anterioridad. ¿Cómo? Gracias a la visualización. ¿Y cómo visualizo lo que tengo que hacer? Gracias a la capacidad de lectura. Y la capacidad de lectura se entrena. Y de hecho, más te vale entrenarla y más te vale aprender a leer y aprender a visualizar tanto desde el suelo como desde un reposo si quieres mejorar tu grado a vista.
Es más, ya no tu grado, tu calidad, tu capacidad de escalar a vista. Al final, si yo quiero hacer un paso, si yo quiero tomar una decisión, lo primero que tengo que hacer es saber qué voy a hacer. Y ese qué voy a hacer se fundamenta en experiencias previas. Al final, si yo quiero escalar a ritmo, si yo quiero escalar de forma eficiente, si quiero reducir el tiempo de contacto al mínimo para gastar menos energía y poder aprovechar mis recursos físicos al máximo, voy a tener que escalar con determinación. Escalar con determinación implica escalar con seguridad y con confianza en lo que voy a hacer. ¿Y cómo puedo saber, cómo puedo conseguir esa confianza? Fundamentándola en esa capacidad de lectura. Y la capacidad de lectura, el saber que lo que estás viendo es un pie o que lo que estás viendo es una mano, saber si es mejor o es peor, aparte de por la posición en la que estás, pero esa capacidad de ver el movimiento que tienes que hacer, la secuencia de 1, 2 o 17 movimientos, eso se construye, eso se aprende entrenando la capacidad de lectura y a través de lo que se llama el ciclo perceptivo motor. Esto es fundamental, así que presta atención. Verás, el ciclo perceptivo motor se produce cuando un deportista, esto se da en cualquier deporte, no solamente en escalada, ya sea en fútbol, ya sea en patinaje artístico o ya sea en escalada. Vale, pues un deportista se tiene que enfrentar a una situación. Guay. Entonces, tiene que percibir qué le está diciendo el entorno, en este caso la roca, si hay muchas regletas, si están cerca, si están lejos, si hay magnesio, si no hay magnesio, la calidad de la roca, si es adherente, si resbala, etcétera, etcétera. Y en base a sus experiencias previas, va a decir, pues oye, yo sé que yo ocupo tanto en la pared y sé que con mi mano izquierda puedo llegar a este canto de aquí. Y además, como ya he visto cantos en situaciones anteriores que se parecen en tamaño y forma a este, sé que ese canto solamente lo puedo coger si lo troncho, si arqueo. Y el siguiente sé que tengo que lanzar porque está demasiado lejos, pero además parece que es bueno y parece que entra. Entonces, todo esto, ¿vale?, se hace en base a experiencias pasadas, como acabo de decir, y lleva un proceso de racionalización. Primero, percibo, después selecciona la información. Oye, puede ser que haya varios cantos más pequeñitos, incluso manchado de magnesio, entre la regleta que he dicho que estaba tronchando y ese canto grande al que tenía que lanzar. Y además he visto que también hay una planta, he visto también que a mi derecha tengo 3 personas escalando, por abajo hay gente que está gritando, un perro ladrando. Pero toda esa información no me vale, con lo cual yo selecciono la información que me es relevante, ¿vale? Esto también hay que aprender a hacerlo, y con eso elaboro un plan de acción. Vale, una vez que tengo elaborado el plan de acción, ejecuto. Y si realmente ese plan estaba bien diseñado, el movimiento sale y mi cerebro lo guarda como un positivo. Vale, pues ya sabes que ese tipo de regletas hay que arquearlas y sabes que para llegar a cantos a esa distancia hay que ir dinámico, no llegas en estático. Si esa regleta, por ejemplo, la coges bien, pero saltas al siguiente canto y no llegas o te pasas, el cerebro ve que la respuesta motriz no ha sido la adecuada y se lo aguarda, se lo apunta. Entonces, para el siguiente intento, utiliza ese patrón que ya acaba de probar para ajustarlo, ya sea para saltar más o para saltar menos o para acertar mejor al canto. Vale, ¿y qué ocurre cuando te chivan el paso? Cuando no lo intentas, o peor aún, cuando no lo pides y te cantan, te resuelven lo que tienes que hacer, que se pierde todo el proceso de racionalización, se pierde el por qué hago ese gesto. Y vale, el movimiento te sale, salvas el paso, pero tu cerebro no sabe por qué ha ocurrido. Con lo cual, cuando estés en una situación en la que no puedas recurrir a una tercera persona que te cante ese paso, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a aparecer el miedo. Porque el miedo es una señal de alerta que nos indica que no tenemos los recursos necesarios, ya sean físicos, psicológicos o técnico-tácticos, para afrontar la situación en la que estamos, ya sea escalar, ya sea
correr para para librarnos de un animal que nos está persiguiendo o para nadar y cazar algo. Vale, sabiendo esto, cobra más importancia todavía el entrenar esa capacidad de lectura y esa capacidad de visualización y el razonar el por qué estamos haciendo cada uno de los movimientos, apuntar en nuestro cerebro qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y por qué. Esto es fundamental. Así que la pregunta lógica y que te voy a dar la respuesta ahora mismo que nos debemos hacer es: ¿cómo entreno yo esta capacidad de lectura y cómo mejoro mi capacidad de visualización? Pues mira, te voy a dar una respuesta muy sencilla, una estrategia muy fácil de implementar, pero es importantísimo que cambies el foco atencional, ¿vale?, de lo que vas a hacer cuando escalas. Y es que te tiene que dar exactamente igual si encadenas que si no encadenas, ¿vale? Con lo cual, una vez que quitamos del foco, quitamos la meta del resultado y ya sabemos que nos da igual encadenar el bloque en el rocódromo, en roca, la vía, en roca, el pegue nos da exactamente igual, ya nos podemos centrar en trabajar esta capacidad de lectura. Y esto es una inversión, no te diría a largo plazo, sino a corto plazo, ¿vale? Porque cuanto antes mejores tu capacidad de lectura, antes vas a poder mejorar tu rendimiento cuando escalas a vista. Bien, pues el ejercicio es muy sencillo. La idea es probar todos los pasos que puedas a vista siempre, pero lo pruebas con máxima determinación, asumiendo el fallo desde el inicio, asumiendo la posible caída y sin problema por que haya una caída. Entonces, yo estoy viendo un pie que me da miedo que se pueda resbalar y tengo que ir a una regleta que creo que no me voy a quedar. Vale, pues voy a forzar ese paso. Si te da miedo, hazlo primero en el roco. Si no, hazlo cerca de la chapa. Pero prueba y atrévete a fallar. Entonces, cuando veas por qué, cuando veas que has fallado, busca el por qué, ¿vale? Cuando lo tengas con un paso, empieza a visualizar, a leer una secuencia. Y aunque una vez que estés probando esa secuencia, aunque estés probando esos pasos del bloque en el roco o en roca, donde sea, veas que la respuesta no es correcta, que lo que habéis visualizado no es correcto, da igual, sigue con el plan inicial, fuerza ese plan inicial. Y cuando caigas, analiza cuál ha sido el fallo. Pero no solamente porque te has caído, sino sobre todo y más importante, ¿qué es lo que te ha llevado a hacer esa visualización, esa lectura? Es decir, ¿por qué has visto ese pie? ¿Qué te ha llamado la atención de ese pie que resbala? ¿Por qué no has visto el escalón que hay 3 centímetros más a la izquierda? ¿Por qué has querido ir ahí? Cuando empieces a descubrir por qué tomas un tipo de decisiones o tomas otro tipo de decisiones diferente, vas a poder empezar a unir puntos, vas a poder empezar a encontrar patrones. Así que cuando vayas a escalar, busca fallar, busca leer y arriesgarte y no corregir sobre la marcha, porque si corriges sobre la marcha, tu cerebro se queda con el patrón final y además empieza a asociar momentos de duda, momentos de puedo pensar sobre la marcha aunque gaste, y asocia el que siempre hay una segunda oportunidad. Entonces, cuando estés escalando y llegues a una secuencia dura y te quedes parado en el medio sin saber qué hacer, tu cerebro sabe que tiene una segunda oportunidad. El problema es que esa segunda oportunidad te va a costar demasiado caro. Así que para mejorar tu capacidad de lectura es fundamental, insisto, fallar. No se corrige sobre la marcha, se corrige al siguiente pegue. Lees, haces, fallas, corriges en el siguiente pegue. Vuelves a leer, vuelves a fallar, vuelves a pensar qué te ha llevado a tomar esa decisión, qué puedes hacer, qué otras opciones hay, qué puedes hacer para corregirlo y vuelves a probar otro patrón diferente, otro movimiento diferente. Si vuelves a fallar, no pasa nada. Es mejor fallar 30 veces
que intentar conseguirlo a la primera corrigiendo sobre la marcha esas 30 veces. Y después, una vez que ya tengas la beta perfecta, ya sepas cómo se hace el movimiento, viene el siguiente paso, que es la visualización. Es decir, imaginarte a ti escalando ese paso. En tanto visualmente como lo que te estás diciendo, como con la gestión de autohablas y de autoinstrucciones. Y aquí es súper importante, te puedo garantizar que no te imaginas cuánto, el visualizarte absolutamente siempre haciéndolo perfecto, aunque sepas que no puedes, aunque sepas que ese bloqueo es demasiado duro, aunque sepas que ese paso es demasiado largo, pero tienes que visualizarte consiguiéndolo, porque cuando visualizas algo negativo, tu cerebro se queda con eso negativo. Cuando visualizas eso positivo, tu cerebro se queda con eso positivo. Siempre. De hecho, y aunque no voy a entrar en ello para no alargar el podcast, que recuerda, el objetivo de estos podcasts era que fuesen rápidos y concisos, ¿vale? Pero que sepas que esta visualización se utiliza en visualización en positivo, se utiliza hasta incluso para la rehabilitación de lesiones, incluso para una parálisis. Se obliga a se utilizan diferentes técnicas para engañar al cerebro y visualizar que hay movimiento en un miembro que está paralizado por lo que sea, ¿vale? Y es fundamental que visualices el que lo consigues siempre. Y ya no solamente a nivel de imagen, sino a nivel de cómo te hablas. Primero de todo, el cerebro no puede aceptar órdenes negativas. Si yo te digo, por ejemplo, no pienses en un martillo rojo, no pienses en un martillo rojo, no pienses en un martillo rojo, ¿en qué has pensado? En un martillo rojo. Si tú piensas en no te caigas, tu cerebro está viendo exclusivamente la opción de caerse. Solamente hay caída, solo te vas a caer. Entonces, nunca se dan las autohablas en negativo, siempre en positivo. Esto es fundamental. Con lo cual, cuando vayas a escalar una vía, cuando vayas a hacer un bloque, primero de todo, no te metas a ver qué te encuentras. Dedica tiempo, el que haga falta, y no hablo de 30 segundos ni de un minuto, ¿vale? Dedica tiempo a leer la vía, a leer los pasos, a leer el bloque. Cuanto más leas y más percibas y más información tengas, mejor va a ser tu capacidad de tomar decisiones cuando estás escalando. Fíjate en todos los detalles que puedas. Selecciona los más relevantes. Insisto, esto se aprende, como te he explicado que tienes que hacer. Piensa, decide desde el suelo o desde un reposo qué es lo que vas a hacer. Y cuando vayas a hacerlo, no pienses, no te cuestiones, haz lo que has decidido. Escala a ritmo y con confianza. Visualiza antes de hacer. Visualiza en positivo. Gestiona tus autohablas en positivo. Y escala lo más rápido que puedas las secciones duras y con toda la decisión del mundo. Esto te permitirá pasar por esas secciones duras gastando lo mínimo posible, escalando de la forma más eficiente que hay y guardando tu energía y tus recursos físicos para el resto de los movimientos que te quedan por hacer hasta el encadene. Y con esto me despido por hoy. Te recuerdo que tengo una newsletter, te puedes dar de alta en ella de forma totalmente gratis, igual que darte de baja, también es totalmente gratis. Lo puedes hacer a través de mi web, sergioconsuegra.com. En esta newsletter comparto cada semana consejos de entrenamiento que no comparto ni en estos podcasts ni en redes sociales, además de avisar cuando abro plazas para mi formación online. Nos vemos la semana que viene, que tengas un precioso día.